Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, continuamos aquí en su espacio de opinión y de entrevistas. Estamos en una nueva jornada en este día martes, jornada del día 8 de septiembre del año 2020. Vamos a hablar sobre arquitectura, un evento muy interesante, muy importante que se viene en nuestra ciudad aproximadamente para el mes de noviembre, pero queremos nosotros desde ya contarles lo que es un evento que ustedes lo conocen, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2020 como se lo conoce. Ahora, y como todos los eventos que se lo realizan en esta normalidad 2020, será un evento en línea. El Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha organiza históricamente cada mes de noviembre de los años pares la Bienal de Arquitectura de Quito, como les decíamos, la BAC. Es uno de los eventos de arquitectura más importantes del continente americano. Es un espacio que se brinda periódicamente para generar un intercambio, integración, comparación y análisis de los productos y tendencias arquitectónicas y urbanas actuales. Esto se lo va a desarrollar, como decíamos en el inicio de esta nota, desde el 9 al 20 de noviembre en formato digital. Antes de darle el paso a nuestra invitada, queremos saludarles como en cada mañana a quienes nos acompañan en 100.9, en Cultura FM, en 940M, en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en el Zoom de Radio CC, Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuestras siglas, por supuesto. Le presentamos, a continuación a nuestra invitada, la arquitecta María Samaniego Ponce. Es graduada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Central del Ecuador, principal de Arquitectura junto a Adrián Moreno Núñez, diseño urbano y arquitectónico en varias ciudades del Ecuador, experta en diseño interior también, investigación histórica de arquitectura de Quito, vicepresidenta del Colegio de Arquitectos del Ecuador Provincial de Pichincha, por el año 2017, 2019 y 2019-2021. En este evento, en particular en la BAC, estamos junto a la presidenta de este evento muy interesante, precisamente María, a quien le agradecemos y le decimos buenos días, bienvenida María. ¿Qué sorpresas, qué novedades nos tienen ustedes preparados para esta normalidad 2020, este evento virtual que tenemos? Buenos días nuevamente y bienvenida. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Como tú dices, estamos ya a las puertas de la Bienal, de la nueva Bienal de Arquitectura que se va a desarrollar en noviembre, del 9 al 20 de noviembre, la BAC 2020. Este es un evento que vamos a celebrar justamente la edición número 42. Tenemos 42 años de trayectoria, es uno de los eventos de arquitectura más antiguos del continente y bueno, es muy reconocido, un evento académico de arquitectura muy reconocido a nivel nacional e internacional. La Bienal de este año nos tomó con muchas sorpresas, pues estábamos ya en la recta final de la organización cuando vino este escenario de la pandemia del COVID, lo que nos dio pie a replantearnos el formato del evento. No, el contenido sigue siendo el mismo, digamos, estamos siempre ofreciendo un contenido de alta calidad, tanto académica como cultural y de intercambio, de discusión y de debate de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, el formato ha tenido que modificarse para acoplarnos a las nuevas realidades. Perfecto. Arquitecta, tenemos, como le decíamos en el inicio de esta nota, ¿no? Es una nueva normalidad la que vivimos, el evento va a ser virtual, los invitados nos van a acompañar desde diferentes partes del mundo. Cuando hemos visitado hemos tenido sorpresas, hemos tenido novedades, hemos compartido con estudiantes que han visitado el evento en particular, con invitados de expertos en arquitectura. ¿Qué vamos a tener en este año? ¿Cuáles son las personas que nos van a acompañar? Sí, siempre la Bienal se ha caracterizado por tener invitados de alta categoría, tanto en el seminario académico, que es el seminario que se realizaba, digamos, cuando era la Bienal presencial o la Bienal análoga, se realizaba en una semana. Estaba previsto que se realice del 9 al 13, justamente en el complejo de la Casa de la Cultura, que es uno de los escenarios que siempre acoge a la Bienal. El complejo de la Casa de la Cultura ha sido tradicionalmente, y eso agradecemos mucho en esta edición, especialmente a Camilo Restrepo, su director, porque junto con él, la edición pasada, esta edición y algunas anteriores, hemos
hemos tenido la suerte, digo yo, de estar, de ocupar el complejo de la Casa de la Cultura, ¿no? Que es además es un ejemplo de arquitectura de distintas épocas, es un icono arquitectónico de la ciudad. Tenemos siempre un gran repertorio de invitados, tanto para el seminario académico, del tema que trata la Bienal, como también de jurados que juzgan el concurso de proyectos construidos. En ediciones anteriores se congregaban más de 2.000 personas diariamente en esta semana de la Bienal, junto con aproximadamente 60, 70 invitados internacionales. En esta ocasión no va a ser así, sin embargo nuestros invitados han confirmado su presencia de manera virtual. Te voy a dar unos nombres, así no todos, porque tenemos casi 30 invitados al seminario académico, pero bueno, los que me gustaría resaltar son, por ejemplo, la arquitecta Momoyo Kaijima, es una arquitecta japonesa, forma parte de la oficina Atelier Bauhaus, que es una de las oficinas más reconocidas a nivel mundial. También tenemos un arquitecto colombiano del vecino país, del arquitecto Daniel Bermúdez, que tiene una obra muy reconocida también en su país. De Brasil vamos a tener a dos estudios, Marta Moreira del estudio MMBB y Vinicius Andrade del estudio Andrade Moretín, que también vienen a compartir con nosotros. De Chile viene un arquitecto muy importante por su trayectoria, que es el arquitecto Edward Rojas. Bueno, no viene, va a estar con nosotros de manera virtual. También está, por ejemplo, de México, tenemos de la oficina productora, dos arquitectos que van a estar con nosotros. La oficina productora ganó el premio bienal de la bienal pasada, de hace 2 años, y son ahora también nuestros invitados. Y así es una lista larga. Digamos que a finales de este mes vamos a presentar ya la agenda completa con todos los invitados y cómo se va a desarrollar la agenda académica para que estén pendientes, porque en realidad está muy, muy interesante la Bienal. Perfecto. Estamos conociendo los detalles, entonces, amigos, sobre lo que será la 2020 de la BAC, la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Decíamos, arquitecta, que este evento es para un intercambio, para integración, comparación y análisis de productos y tendencias arquitectónicas. Estas ideas, ¿qué podemos ir adelantándole al público sobre cómo está este tema en esta normalidad, en este cambio que ha sufrido el mundo y el planeta entero con la pandemia, y también estos conceptos que se van a manejar ya dentro de este evento en el mes de noviembre? Claro que sí. Uno de los objetivos principales de la Bienal de Quito es generar o brindar un espacio en el que haya un intercambio y una confrontación, así suena un poco duro este término, es una comparación, una confrontación de proyectos construidos en el continente. En ediciones pasadas, en la última edición específicamente, recibimos 650, 660 participantes, proyectos de todo el continente en diferentes categorías, y en esta edición 2020 que viene, hemos hecho un trabajo muy importante de reformulación de las bases del concurso, una actualización. Yo invito a todos los arquitectos profesionales que nos estén oyendo que revisen estas nuevas bases, porque hay elementos muy interesantes para que participen. Además, bueno, anteriormente se realizaba una exposición física de estos 700 proyectos. Los halls de la Casa de la Cultura se llenaban de láminas de proyectos de arquitectura, que era muy, muy interesante. Ahora, lamentablemente, no podemos tener esa experiencia, y sin embargo, todo esto va a estar difundido a través de nuestra plataforma digital, de esta plataforma que estamos construyendo, una plataforma especial hecha para la Bienal de Arquitectura, y vamos a tener, tal vez, decimos pues que seguramente mucha mayor difusión o mayor alcance de difusión de todos estos proyectos. Estamos en este momento en pleno proceso de inscripción de los proyectos, entonces me gustaría aprovechar este espacio, como digo, para invitar a todos los profesionales a que revisen las bases y se inscriban. La inscripción es hasta el 1 de octubre y tenemos además invitados muy importantes como jurados de la Bienal, del concurso de la Bienal, de los diferentes premios. El concurso bienal se divide en 4 premios principales, en un premio panamericano en el cual compiten todas las proyectos en 11 categorías distintas de todo el continente, un premio nacional que está dirigido para los profesionales y arquitectos del Ecuador, que también compiten en estas 11 categorías, dentro de estas 11 categorías, un premio mundial que es solamente una categoría que se llama Hábitat Social y Desarrollo. Esa tiene una convocatoria de todo
a nivel global, digamos, y es el cuarto premio, que es el premio de estudiante, para estudiantes ecuatorianos solamente, que es el premio Medalla de Oro. Repito, la invitación es para que se inscriban, se interesen, conozcan las bases y se inscriban en el concurso. Al hacer un concurso digital ha bajado mucho el costo de la inscripción, tenemos un costo rebajado al 50% aproximadamente, entonces es mucho más conveniente también. Sí, decíamos María, precisamente en esta pregunta, en esta respuesta que usted nos da, contémosle a la gente que está interesada cómo puede sumarse a la propuesta, al trabajo, cómo puede inscribirse, en qué página y cuáles son los requisitos. Hay dos ejes a los cuales a través de los cuales se puede participar. El uno es el concurso de la Bienal, que es dirigido a profesionales, que se puede a través de nuestra página web del www.bac-cae. Ahí están todas las bases de participación y la plataforma de inscripción. Es una plataforma muy amigable. Los requisitos son los normales que se piden en un concurso de arquitectura, planos, fotografías, etcétera. No es nada complicado y les invito pues a que hagan esta participación. Y la otra forma o la otra posibilidad de participar en la Bienal es al seminario académico, que es la serie de conferencias, conversatorios, mesas redondas, conferencias magistrales que se van a desarrollar en el mes de noviembre. La fecha para participar en las fechas en las que se desarrollará el seminario académico van a ser del 9 al 20 de noviembre. Originalmente la Bienal siempre ha durado una semana, pero ahora necesitamos generar un calendario más relajado. Es muy difícil estar en este sistema digital de manera demasiado intensa, entonces hemos extendido la semana, la que era semana bienal, la extensión de la agenda a 2 semanas, entonces desde el 9 al 20, y tenemos unas formas de participación muy flexibles. Se puede participar en la bienal completa, nosotros vendemos tickets o inscripciones para lograr la participación de mayor, lograr un sistema flexible que permita participar de diferentes formas. Entonces, hay cómo participar en toda la Bienal para quien le interese, y ahí también se puede comprar unos paquetes pequeños que permiten hacer una cosa más flexible, un día sí, el siguiente día no. A los profesionales a veces les resulta complicado estar sentado todo el día y estamos intentando hacer eso. Entonces, este momento, desde... creo que es el día de hoy exactamente, están ya a la venta las primeras entradas para la Bienal, es una preventa con un precio preferencial. Es para los fieles asistentes de la Bienal, porque como te comentaba hace un momento, todavía no está, sí, todavía no está... No hemos difundido o hecho pública la agenda, porque estamos en las últimas confirmaciones. Por eso en este mes vamos a realizar esta preventa de las primeras entradas al seminario académico. Entonces, más bien aprovechar y comprar porque está con un precio súper bueno. Arquitecta, ¿qué expectativas tienen ustedes de lo que será esta Bienal 2020 con esta realidad que tenemos ahora, con el tema virtual, con lo que será todo en línea? Muchas veces los expertos tienen problemas en el Internet, los que se conectan también, los estudiantes, las organizaciones y en general el público. Obviamente que se trata de dar lo mejor y esta Bienal seguramente tendrá mucho éxito, pero dependemos también de otras cosas, de conexiones, de que la gente se sume más. ¿Qué expectativas tienen en general ustedes de estas jornadas que tendrán en el mes de noviembre y esta Bienal 2020? Muchas gracias por tu pregunta. Justamente es algo muy importante que nos tomó bastante tiempo, digamos, un tiempo intenso, tal vez no bastante tiempo, decidir qué hacer con la nueva Bienal. Tuvimos obviamente hasta incluso abril, mayo, la duda de si debíamos seguir con el evento o cancelar el evento. Pero bueno, sin embargo, dijimos que no, pensamos pues que la Bienal no puede dejar de existir. Tenemos que responder al público y a la propuesta, al proyecto, ¿no es cierto?, que se hace siempre. Este proyecto que viene desde el Colegio de Arquitectos de Pichincha, desde, como te digo, hace 42 años. Entonces, la decisión fue, vamos a seguir, pero no podemos hacer, lo que no queremos es ofrecer un evento
como el que estamos ahorita acostumbrados, como hay tanta oferta ahora, ¿no? Un webinar que sale de una plataforma y que es súper impersonal, que no brinda una experiencia completa y que casi no eh, te deslindas enseguida, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando con un grupo de profesionales haciendo como te comentaba hace un momento, una plataforma, es un sitio web nuestro, es un sitio web de la Bienal, una plataforma hecha para nosotros, en la que va a estar, a través de la cual vamos a presentar el evento académico, que son estos conversatorios y conferencias magistrales, pero apoyado de un contenido académico de apoyo muy importante, que dentro de esta plataforma, además de ver estos conversatorios que van a ser realizados en vivo y que tienen una preproducción que la estamos haciendo desde ahorita, contactándonos con los conferencistas justamente para ver que no haya estos problemas de señal, o sea, estamos ya trabajando, no estamos tratando, o sea, nada va a estar improvisado. Además de estas conferencias o estos eventos académicos en vivo, vamos a tener una cantidad de contenido que va a apoyar a estos conversatorios. Y te digo contenido, que quiere decir que mientras estoy viendo el conversatorio o la conferencia, tengo acceso a mucha información como planos, videos, fotografías de la obra, del proyecto que se está hablando, escritos, textos del autor, muchas cosas que van complementando y apoyando a lo que están hablando. Mucha interacción, decíamos. Eso, que sea muy interactivo para tratar de reemplazar de alguna manera la experiencia que es tan rica y que es lo que estamos perdiendo en esta situación. Entonces, estamos empeñados en esta interactividad, como dices, y en ofrecer contenidos digitales, pero de alta calidad, nada ni improvisado, ni que esté, digamos, lo mejor, como siempre lo hace la Bienal. Por supuesto, hay que destacar eso, ¿no? Amigos, queremos recordarles que estamos junto a la arquitecta María Samaniego, presidenta de lo que es la Bienal de Arquitectura, Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2020. Este evento que se va a desarrollar de forma en línea totalmente, como esta normalidad que tenemos ahora 2020. Estamos llegando a los últimos minutos, María, de esta entrevista, y no queremos dejar de reconocer, por supuesto, todas las jornadas que ustedes han tenido, todos los eventos que se han desarrollado, como usted decía, utilizando además de este espacio importante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en otros lugares donde siempre los medios de comunicación han estado presentes, destacando, rescatando todas las ideas que han traído los expertos y que no dejarán de hacerlo, porque una de las cosas positivas de la pandemia es poder conectarnos en estos medios con gente de todo el planeta también, ¿no? Es siempre importante la opinión ecuatoriana, la opinión de Quito, de Guayaquil, de nuestro país en general, en estos temas importantes de arquitectura, arquitectura. Así es, sí, muchas gracias. Lamentablemente no estaremos en el espacio físico de la Casa de la Cultura en este año, pero estamos preparando un material muy interesante que les pido más bien que estén atentos, sobre 3 edificios emblemáticos de la ciudad de Quito. Uno de ellos es la Casa de la Cultura. No voy a decir mucho porque es una sorpresa que la tenemos para más adelante, pero siempre para reconocer la importancia que tiene el edificio y la Casa de la Cultura también como institución. Y por último, si me das un segundito más, quisiera invitarles también a un evento que vamos a hacer de presentación de esta plataforma digital y de la nueva página web de la Bienal, de todas estas facilidades que vamos a tener, de todo este apoyo y esta forma interactiva en la que va a ser la Bienal. Es un pequeño evento que vamos a realizarlo el 22 de septiembre, un poco para que estén atentos a la hora y cómo va a ser. También te lo dejo a ti para que obviamente estés invitado y que asistas para que veas cómo va a ser la nueva BAC en línea. Perfecto. Queremos dejarle en este último minuto, María, para reiterar esa invitación al público para que nos conectemos todos. Por supuesto que tenemos tiempo, pero ya de a poco vamos internándonos en la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito BAC 2020, en los eventos previos, en lo que ya nos invita María a que nos conectemos a lo que serán los eventos que podemos participar, el tema tecnológico, por supuesto, y sobre todo las redes sociales donde ustedes permanentemente van a estar comunicándonos hasta que arranque todo el 9 de noviembre, todos los detalles. María, entonces dejémosle la invitación al público y que se conecten en todas las redes sociales de la BAC 2020.
Sí, muchas gracias. Tengo una invitación adicional que no la dije hasta ahora y que seguro que a todos los oyentes de esta radio les va a interesar mucho porque tiene relación al arte en general, además de la arquitectura, es que participen en el Mío 20, que es una convocatoria que está lanzando la Bienal de Quito a los artistas en general. Pueden revisar las bases en la página web de la Bienal de Quito. Es para hacer intervenir en elementos de archivo, de fotografías, de videos, planimetría en algunos edificios también icónicos de la ciudad, intervenir de manera artística, unas intervenciones digitales de video, de imágenes. Es una invitación y una cosa que se hace por primera vez. Esta convocatoria no tiene ningún costo, es una invitación gratuita. Por favor, para que lo revisen también en la página web de la Bienal de Quito, que es la www.bienal-cae. Ahí están las bases y para que igual nos consulten cualquier cosa, los correos electrónicos. Y otra vez, invitarles a que estén atentos de nuestras redes, de nuestra página web. Espero estar de nuevo aquí contigo en la radio para ir comentando los avances. Tenemos todas las redes sociales siempre al día con las invitaciones, estar al tanto de eso y invitarles a que sean parte de la Bienal de Quito, uno de los eventos de cultura y de arquitectura más importantes que tiene la ciudad. Por supuesto, nosotros auguramos el mejor de los éxitos para este evento 2020, la Bienal de Arquitectura, del 9 al 20 de noviembre. Hoy hemos adelantado todos los detalles y seguiremos en el transcurso de este mes de septiembre, de octubre y en la previa de lo que será este evento muy interesante junto a quienes nos han acompañado a lo largo de los años. Además, María nos anticipa esta sorpresa donde tiene que ver un edificio, un espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro de lo que será el análisis y la actualidad de la arquitectura 2020, con todo lo que ha cambiado el planeta en este año, con este evento muy interesante. María, le dejamos un abrazo. Muchas gracias por Muchas gracias, Javier. Mil gracias a ti. por todos los detalles que le hemos contado al público y seguiremos en contacto. Que tengan un excelente resto de día y que pasen un buen día. Muchas gracias. Buen día.